Araceli, Vanessa, buen día. Bárbara, buen día. Buen día, profe. Buenos días. Berenice, Azari, buen día. Buenos días, profe. Buenos días. Bien, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a ver, la clase pasada habíamos visto lo que es la normatividad y que dentro de la normatividad hay supletoriedad. Pregunto, ¿qué es supletoriedad? ¿Alguien me dice? Solo uno, no se me amontonen. Sí, ¿qué es supletoriedad? Es como un complemento con el cual una ley puede trabajar para que justamente se complemente en el caso de la normatividad. Bien, ¿otra opinión? ¿Quién más? Supletoriedad. La palabra nos está dando inclusive el significado, suplir, como acaba de opinar, complementando. ¿Qué más? Jacqueline, buen día. Gabriel, buen día. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Monty, buen día. Buen día, profe. Entonces, ¿qué es supletoriedad? Hay que tener bien claro este concepto. Suri Sadaí, ¿qué es supletoriedad? Axel, Cintia, buen día. Consúltenlo ya por lo menos en el celular. ¿Qué es supletoriedad? ¿Nadie? ¿No sirve tu micrófono, Cintia? Arreglen su micrófono, por favor. A ver, alguien que lo comente. ¿Qué es supletoriedad? Pero deseo que salga al aire la opinión. ¿Todos están leyendo en el chat? Ustedes observan, si nos vamos al chat, como que falta el calor humano, ¿no? En lo que es la comunicación. ¿Alguien más? Aparte de los conceptos que me están dando en el chat. Escucho en el audio. Bien, como no quieren hablar,
Bien, entonces, como están mencionando ahí en el chat, se dice que la supletoriedad va a ser precisamente aquel mecanismo en el cual la ley, con base en lo que es precisamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dice que es aquella figura jurídica en la cual se puede transmitir, suplir de una ley a otra para cubrir las deficiencias por una parte o simplemente las lagunas jurídicas. Es decir, si alguna ley no tiene en un momento dado contemplada la situación, la acción o el hecho, se puede recurrir a otra ley para cubrir esa laguna jurídica y de esta manera poder ser aplicada el precepto, el artículo o el fundamento legal. ¿Para qué? Para sancionar. Sancionar puede ser desde dos puntos de vista. Uno, sancionar significa autorizar y la otra significa castigar. Bien. Y precisamente como consecuencia de castigar, vamos a ver lo que son, primero, obligaciones fiscales. Posteriormente, ¿qué es delito? Para continuar con sanciones. Dentro de las obligaciones fiscales, hablando de lo que es la materia comercio exterior de México, vamos a encontrar, primero existen una serie de obligaciones que el Código Fiscal de la Federación establece de una manera obligatoria para todas las personas físicas o morales. Luego entonces, pregunto, ¿cuáles son esas obligaciones fiscales? Escucho. Araceli, Llevar contabilidad electrónica, presentar declaraciones, facturación. magnífico. ¿Tienes algunas otras obligaciones? Las que mencionaste son correcto, pero ahorita vamos a ver que hay como 1000 obligaciones fiscales. Correcto. ¿Qué más, Araceli? ¿Alguien más que desee complementar? Los impuestos del SAT. ¿Qué más? ¿Esos impuestos cuáles son? El IVA. Por ejemplo, correcto. Así es. Vamos a encontrar dentro de lo que son las obligaciones fiscales una lista, vamos a decirlo, de manera enunciativa, más no limitativa, porque van a ser muchísimas. Pero, ejemplificando, toda persona física o moral, de entrada, hoy en día, hay que tramitar la e-firma, que es precisamente registrarse ante el SAT para obtener el RFC, que es el Registro Federal de Contribuyentes. Anteriormente era a través de una simple hoja, que de todos modos sigue siendo precisamente la prueba de que ya está uno registrado. Y más antiguamente existía lo que se denominaba cédula cuarta y los profesionistas la cédula quinta. Bien, todo eso quedó atrás. Hoy en día, a través del avance tecnológico, tenemos precisamente la e-firma conocida como firma electrónica. Es precisamente para obtener el RFC. Bien, teniendo el RFC, requisitos fiscales para obtener el RFC. Obviamente, nombre, nacionalidad y sobre todo dentro de las obligaciones fiscales tenemos lo que es el domicilio fiscal. Porque en el domicilio fiscal precisamente es donde el contribuyente está dando la información al SAT para que el SAT, a través de la comunicación hoy en día, por ahí ya lo mencionaron, a través del buzón tributario, y dependiendo
ya sea persona física o moral, y de acuerdo a sus actividades comerciales mercantiles o su régimen fiscal, que por ejemplo puede ser, digamos, una persona física profesionista va a obtener ingresos por honorarios profesionales. O en su defecto, quizá pueda ser que es un escritor y consecuentemente sus ingresos van a ser por la venta o el alquiler. Regularmente es por la venta de sus obras literarias. Y así. Por otra parte, las empresas que pueden ser asociaciones, sociedades civiles, cooperativas o todas aquellas que el Código de Comercio reconoce en su Ley General de Sociedades Mercantiles como sociedad anónima de capital variable, que son las grandes empresas. Bueno, también pequeñas, micro, medianas o grandes, corporativos. Y se dice que dentro de las obligaciones fiscales, hablando de lo que es domicilio fiscal, debe quedar bien asentado. Pero además, la razón social o denominación. La razón social se refiere a la manera de cómo se va a identificar por un nombre a una empresa, seguida por las siglas SADCB. Regularmente, hoy en día, todas son por precepto fiscal, por fundamento fiscal, todas son, sí, son sociedades anónimas y de capital variable, porque hoy la ley establece que todas las empresas, sociedades anónimas deben de corresponder a un capital, el cual puede subir más allá del mínimo establecido, pero no puede bajar más allá del mínimo que esté estipulado. Y ese capital mínimo son, hoy en la actualidad, 50,000 pesos. Tenemos también otra de las obligaciones fiscales que ya ustedes han mencionado. Ya que está todo lo que es la identificación de la persona física o la moral, ya hay una comunicación con el SAT, que es el organismo descentralizado perteneciente como órgano al gobierno, pero que sabemos propiamente tiene relación estrecha con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y consecuentemente, dentro de todas esas obligaciones, tenemos todavía, hay que presentar, ya que está uno bien identificado por el SAT, registrado, ya se tiene la comunicación con el buzón tributario, hay que tener otras obligaciones. Llevar contabilidad. Cuando ustedes abren lo que es la página del SAT, y como ya están dados de alta, dependiendo del régimen en el cual estén contribuyendo al gasto público, en el cual se dieron de alta, pues pueden encontrar dos opciones. Dos opciones que puede ser precisamente irse a mi contabilidad. Por ejemplo, ahí se abre y de acuerdo a todas las obligaciones, vamos a encontrar llevar contabilidad. Hoy en día la contabilidad es electrónica, pero no está prohibido llevarla de manera manual, que todavía hay empresarios que de manera tradicional lo siguen llevando. Solo que toda esa contabilidad, todo ese registro contable, Hacienda lo requiere a través de dispositivos. Consecuentemente, hay que llevarla de manera electrónica. Y claro, no significa que esté llevando doble contabilidad. Cuando la ley fiscal nos dice, se va a sancionar a aquellas empresas que lleven doble contabilidad, quiere decir que llevan doble contabilidad
pero ya es de una manera conspiradora, ya es de una manera en la cual se está violentando la información, donde se está manipulando la información de tal manera que no se están dando de una manera firme, fidedigna, exacta la información, y que se está falseando la información para perjudicar al SAT. Ahí es cuando precisamente el SAT aplica sanciones, y ahorita ya las veremos en detalle. Pero la contabilidad, les repito, se tiene que llevar de manera general ya hoy a través de dispositivos electrónicos. Dentro de estas obligaciones tenemos presentar declaraciones. Hay que presentar declaraciones que son mensuales. Hay que presentar declaraciones mensuales, son que cada mes hay que presentar la declaración correspondiente, y dependiendo, porque también hay otro tipo de empresas que las presentan de manera, que son las en menor número, que las presentan bimestralmente. Estas declaraciones en un momento dado también pueden ser complementadas. Se puede presentar declaración complementaria. La declaración complementaria se aplica cuando por X circunstancias se cometió sin planearlo un error, ya sea ortográfico, ya sea en numeral, y sobre todo en cálculo, sin la intención de omitir impuesto. Se presenta la declaración complementaria y esta información va a rectificar la declaración en cuyo momento se cometió algún error, omisión. Estas declaraciones mensuales, complementarias, aparte también tenemos las declaraciones del ejercicio. La declaración del ejercicio hay que presentarla de igual manera, ya sean personas físicas o personas morales. Hago una aclaración, hablándose de personas físicas, todas aquellas personas físicas cuyos ingresos son por el concepto de sueldos y salarios, no deben de presentar declaraciones, y menos las de salario mínimo. Pero, si en un momento dado desean presentar la declaración anual por sueldos y salarios, porque están percibiendo más del salario mínimo y tienen una gran cantidad que deducir por concepto de gastos, pudiera ser que hasta tengan un impuesto a su favor. En este caso de sueldos y salarios hay que recordar que hay dos obligaciones, en donde estas obligaciones fiscales corresponde primero al patrón como retenedor. Es una obligación fiscal que el SAT establece al patrón diciéndole, tienes que retenerle el impuesto sobre la renta correspondiente por los ingresos que estés pagando a tu trabajador. Luego entonces, antes de que nosotros dispongamos de nuestro sueldo o salario, ya nos aplicaron la deducción del impuesto sobre la renta por concepto de ingresos, por sueldos y salarios. Repito, en el caso del salario mínimo no hay deducción todavía. Pero ya rebasando el salario mínimo, sí, ya se cobra por parte del patrón, ya hace la deducción correspondiente. Esa es una obligación fiscal. Inclusive también el patrón, cuando paga, por ejemplo, a fleteros, a mudanzas, tiene la obligación también de retenerles una parte del impuesto sobre la renta
por esos ingresos que está pagando y una parte también del IVA. Bueno. Y seguimos con más obligaciones. Más obligaciones fiscales, pues tenemos que también hay que presentar otra declaración, que es la DIOT, o DIOTS en plural, que son declaraciones informativas con terceros. Hay que informarle al fisco una lista de los principales proveedores, los principales clientes. Ahora bien, muchas veces, y en el caso de las DIOTS, no hay que pagar impuestos, solo hay que informar. Pero si no se cumple con esta obligación fiscal, tristemente hay que pagar, porque el contribuyente cae en una omisión de no presentar la DIOT, cae en una sanción, y como sanción se hace acreedor a una obligación fiscal omitida y consecuentemente se le aplica una infracción. En este caso no se cae en delito, pero de manera voluntaria, individual y espontánea se puede corregir, pero aún así hay que pagar la multa, consecuencia de esa infracción. El delito es más grave cuando hay omisión de impuesto y si se llega a comprobar que fue planeado, entonces esa infracción se convierte en ya no solo una multa económica, sino en una sanción corporal física. Es decir, se aplican sanciones que van hasta el caso penal. Y para eso, entre paréntesis, les menciono que dependiendo de la cantidad del impuesto omitido, va de 6 meses a 12 años de cárcel. Bien. En este caso, el Código Fiscal de la Federación tiene una listota de artículos que hablan precisamente, que ya lo tocaremos, con respecto a las infracciones. Bien. Ahorita estamos con las obligaciones, las generales. Y hablando de comercio exterior, si vamos a estar en el negocio de compra, venta, importación, exportación, dependiendo, porque hay empresas que nada más son importadores y hay empresas que solo son exportadores, pero quizá pueda ser que sean al mismo tiempo importadores y exportadores. Y para ello hay que inscribirse. ¿En dónde? En el padrón. Padrón de importadores. Y consecuentemente, aduanas ya va a tener una lista de las empresas que se dediquen a este negocio. De manera enunciativa, estas son algunas obligaciones. Conforme vamos avanzando en el curso, nos vamos a dar cuenta que hay muchísimas obligaciones, todas ellas son fiscales. Todas ellas son fiscales, como tramitar, por ejemplo, en las importaciones, el pedimento aduanal es una obligación. El brindarle la información al SAT de todo lo que nos solicite son obligaciones fiscales, porque el SAT no nos puede exigir algo que no esté precisamente en la ley. Si ustedes observan, ¿quiénes de ustedes ya reconocen lo que es el prontuario fiscal? En el prontuario fiscal es un compendio fiscal. ¿Qué tenemos? Ley de impuestos sobre la renta, ley del IVA, ley de impuestos sobre producción y servicios, ley de adquisición de automóviles nuevos,
En el prontuario no viene la ley aduanera, porque la ley aduanera viene muy aparte. Y ya por ahí vimos, ¿cuántos artículos tiene la ley aduanera? ¿200 qué? Carlos, ¿cuántos artículos tiene la ley aduanera? 203. 203, Bárbara. Y aparte recuerden que se complementa con el reglamento. ¿Y el reglamento cuántos artículos tiene? Y si ustedes suman los artículos de la ley y del reglamento, ¿cuántos tenemos? Y todos estos artículos se aplican. Todo depende de, en un momento dado, hablando de la ley aduanera, del tipo de artículo que se esté tratando. Ahí vamos a encontrar que todos los artículos están clasificados. Y ahí entra precisamente la Ley de Impuestos Generales en materia de importación y exportación. Ustedes ven la Ley de Impuestos Generales de importación y exportación, van a encontrar una lista interminable, porque todos los artículos que son tratamiento de comercio internacional ya están codificados, que en su momento vamos a ver la clasificación y codificación de los artículos para que se pueda aplicar el arancel correspondiente. Que el arancel ya va a ser, o puede ser el ad valorem, puede ser específico, mixto, quizá. Bueno. Les menciono, de acuerdo a lo que son las obligaciones fiscales, se deriva precisamente del artículo 131 de la Constitución. Y como somos o estamos obligados a contribuir al gasto público para que el Estado o el gobierno se allegue de recursos para cumplir con sus obligaciones de gasto público, ya lo hemos visto, es brindar servicios como luz, agua potable, servicios públicos, etc. Al estar obligados, debemos de contribuir con ese gasto y ya está el fundamento legal, desde la Constitución a todas las leyes específicas. El SAT emite la ley aduanera, las reglas generales de comercio exterior, otra ley, reglas generales de comercio exterior. Ahí vamos a encontrar facilidades administrativas, procesos y su función ante el SAT en materia de comercio exterior. Porque la ley principal, vamos a decirlo así, aparte de la Constitución, es el Código Fiscal de la Federación, porque en el Código Fiscal de la Federación nos dice de manera general todas las obligaciones fiscales. Claro, también el Código Fiscal de la Federación menciona las atribuciones del gobierno en lo que se refiere a obligaciones fiscales, es decir, para llevar a cabo visitas domiciliarias, órdenes de visitas, órdenes de auditoría, ya sea auditorías directas, auditorías indirectas a través de compulsas para solicitar información. Todo lo que son facultades del gobierno a través del SAT deben estar en el Código Fiscal de la Federación. El SAT no puede actuar y no lo hace de acuerdo a cómo se le ocurre, ¿verdad? Todo está fundamentado. Así como hay obligaciones fiscales, por otro lado tenemos derechos fiscales. Luego entonces, la Secretaría de Economía en un momento dado participa desde el punto de vista fiscal, dando reglas y criterios generales en materia de comercio exterior, obviamente. Digo obviamente refiriéndome a que puede emitir
criterios generales, porque la Secretaría de Economía, como representante del gobierno, o más bien del comerciante, desde el punto de vista diplomático, regularmente en las reuniones con la Organización Mundial de Comercio se encuentra Secretaría de Economía, Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores, como representantes del Poder Ejecutivo en un momento dado. Y y no hay que olvidar, obviamente, los empresarios a través de las cámaras respectivas. Cuando se firman los tratados internacionales en materia de comercio, la Secretaría de Economía da fundamentos porque con sus homólogos de otros países llegan a acuerdos con los cuales se van a llevar a cabo los lineamientos. Y una vez estos acuerdos firmados, son parte del derecho internacional. Y estamos hablando también a la vez desde el punto de vista fiscal, también de obligaciones fiscales. Una empresa que se va a dedicar, ya lo mencioné, ya sea importación, exportación o a la actividad de manera mixta, ya está en el padrón aduanero. Y consecuentemente debe de cumplir con todas las normas y políticas que en el orden del comercio internacional se apliquen de cumplir. Estos son reglas y criterios generales en comercio exterior. Nos da información comercial sobre las normas oficiales. Me refiero a la Secretaría de Economía. Da información comercial sobre normas oficiales, requisitos para importar, por ejemplo, también requisitos para exportar, y en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, sabemos que precisamente por la política globalizadora, todo mundo puede invertir, exportar, en importaciones también, ejercer el comercio, y también en el ámbito nacional como internacional. Solo es necesario registrarse. Y para eso también está Relaciones Exteriores, les decía, para que los extranjeros obtengan precisamente y cumplan con el requisito para operar de manera legal. ¿Qué sucede si alguien no lo hace en este ámbito legal? Se cae en actividades ilícitas. Y todas las actividades ilícitas están, repito, sancionadas y de acuerdo al tamaño, de acuerdo al delito, porque ya se caen delitos fiscales, amerita pena física corporal. Y en su defecto, si se trata de mercancías cuyo valor no es muy grande, que sean 10, 15, 20, $400, pues nada más se paga la multa correspondiente económica. Y no hay precisamente sanción con pena física corporal. Pero si ya caemos en ciertos ilícitos de contrabando, como es precisamente estupefacientes, ahí ya hay delito grave. Y consecuentemente ya también amerita y se le finca infracciones que se traducen en penales. Y ya las sanciones, repito, van de 3 meses a 12 años, dependiendo, aquí sí, la tipificación del delito. Si ya cuando se habla de narcotráfico, entonces ya ahí aumentan las penas corporales.
Hay que tener mucho cuidado en algo muy importante. Las leyes, cada ley, y ahorita ya están trabajando, ya empezaron a trabajar en el mes de septiembre, en el aparato legislativo, ya están trabajando a través de todas las comisiones respectivas, en materia de derecho civil, derecho fiscal, etcétera. Se coordinan a través de la Hacienda, perdón, a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para establecer todo el orden fiscal. Ya están trabajando. ¿Para qué? Para que el siguiente año, que viene precisamente la aplicación de las normas fiscales, ya se tengan las leyes respectivas con sus reformas, abrogaciones, derogaciones y cambios de manera sustancial. Pero durante los años fiscales, durante los ejercicios fiscales, de todos modos se dan cambios. Y esos cambios, ¿cómo se nos hacen llegar? A través del diario oficial de la Federación. A través del diario oficial de la Federación, nos vamos a hacer sujetos en el orden fiscal y consecuentemente aparecen la resolución miscelánea. Ustedes en un momento dado pueden cumplir con la ley, pero si no se enteran de alguna modificación fiscal, ya cayeron en omisión y no se puede decir es que no estaba enterado. La ley en cualquier ámbito se aplica de manera general, universal, se conozca o no se conozca, se sepa o no se sepa, se aplica. Y bajo ese orden, hay que presentar toda la información y sobre todo estar al tanto de esas reformas a través de la resolución de la miscelánea fiscal. La miscelánea fiscal, repito, va a traer todas esas modificaciones que tengan que ver con impuestos y contribuciones de manera general. Y hablando de aranceles fiscales, procedimientos, normatividad y políticas, ahí se nos va a hacer llegar toda la información respectiva. Les mencioné que existe la Ley de Impuestos Generales en Importación y Exportación. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Que se publican todas las fracciones arancelarias, es decir, toda la codificación, esa listota en la cual yo les mencioné, desde un alfiler hasta una nave espacial ya se encuentra ahí clasificada. ¿Para qué? Porque si se lleva una operación en estas y todas las mercancías, todos los artículos habidos y por haber, ya existe la descripción del mismo y después viene el arancel correspondiente. ¿Cuánto se va a pagar de impuesto? Ahí viene una tasa. O también puede ser un impuesto, un arancel específico que es en dinero, en efectivo. Que por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en el caso de la explotación de recursos naturales, está muy protegido para evitar y de cierta manera incentivar el comercio. Si se importa o exporta respecto a recursos naturales que están protegidos, van a cobrar por cada unidad, mencionar una cantidad de 10 pesos o $1. Pero aparte se va a aplicar el impuesto ad valorem. Y el impuesto ad valorem, que ya en su momento lo vamos a ver de manera específica. Pero de manera general les menciono en este momento que, digamos, el 16%. Aquí se está aplicando un arancel mixto. Una cantidad específica en dinero más un porcentaje todavía. Entonces, este artículo primero nos dice, se va a aplicar la Ley de Impuestos Generales en Importación y Exportación, todo